Pero antes pidió, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿Sí? Y después, ¿verdad? Pidió por el pan de cada día. Que primero su reino se establezca en ti, que primero su voluntad se haya hecho. ¿Esto qué significa? Que ante todo, ¿verdad? Debemos enfocarnos en los intereses eternos, en los intereses de Dios. Primero, 6:33 de Mateo, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Sí? Ese pan material por el que peleas a diario, ¿verdad? Y todos los días estás tras de ese bolillo, ¿verdad? Ponte a pensar durante este tiempo que ha pasado de 2015, ¿qué has hecho, verdad, durante estos días? Si pudieras considerar en cuánto pan material has comido y cuánto pan espiritual has comido en estos días, ¿cuál sería tu mayor alimentación que has tenido? ¡Ay, caray! ¿Sí? Bueno, el Señor Jesús en el desierto tenía 40 días y 40 noches, para que no se nos confundiera el ayuno. Él había tenido ayunos completos de 40 días y 40 noches. Ajá. Y Satanás muy astutamente, sabiendo para que estas piedras se hagan pan. ¿Lo necesitaba el Señor? ¿Estaba hambriento? ¿De 40 días y 40 noches tendría hambre? ¿Has ayunado alguna vez? ¿Y cuánto has aguantado? ¿Verdad? A veces el primer ayuno, ¡uy, Dios del cielo! Ya te quieres comer todos los bolillos que veas ahí. Bueno, él sabía que eso podía suceder. La tentación siempre va a venir a tu vida en irte por lo más sencillo y por lo más fácil. Porque es muy fácil decir, ¿verdad? Estas palabras, no solo de pan vive el hombre. Cuando tienes el estómago lleno, ¿verdad? Pero cuando llevas 40 días y 40 noches, ¿verdad? Entonces, estas palabras se te hacen difíciles, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debiera ser suficiente, ¿verdad? Y si no nos alimentamos de la palabra de Dios es porque estamos comiendo mucho alimento chatarra. Estamos comiendo, ¿verdad? Mucho materialismo, mucho pan, ¿verdad? Estamos llenando nuestra vida de ese pan y se nos olvida que hay un mejor pan que el Señor ha prometido. Y el Señor en esos 40 días se recordó, hambriento, sediento, no solo de pan vive el hombre, le dijo a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podía el Señor Jesús hacer eso? Quería enseñarnos, ¿verdad? Que en todas sus necesidades Él iba a ser mayor a ese extremo de depender del alimento verdadero. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesús. Yo soy el que te sustento. Yo soy el que te he dado la vida. No podré ese alimento a los pajarillos que no trabajan, todo el día comen, y yo los alimento. Y tú eres mi especial tesoro. ¿Acaso no tendré cuidado de ti? Pero vean a dónde hemos dejado la palabra de Dios. ¿Hasta dónde se ha ido? Y yo quiero decirte hoy que hay una vida que puede ser sustentada sin el pan material. Una vida, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre. Y por eso en Deuteronomio 8, del 1 al 3, el Señor nos comienza a explicar, ¿sí?, que esa vida es la vida que atraviesa el desierto por donde pasó el pueblo de Israel.
¿Por qué pasó el pueblo de Israel 40 días y 40 noches? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué no entró directamente a Canaán? En una línea recta. Dicen las matemáticas que el punto más corto entre el camino más corto entre dos puntos, ¿cuál es? La línea recta. ¿Que el Señor no sabía matemáticas? Los trajo rodando por un desierto, por un lugar muy difícil. ¿Y en el desierto qué hay? A ver, acuérdense qué hay, Patito, en un desierto. Hay vida. Ajá. Y si no hay allí agua, no hay vida. Y si no hay vida, y si no hay plantitas que crezcan, pues todo aquello está árido. Bueno, no hay sustento, podríamos decir, en el desierto. No hay algo que podamos decir, esto es para que me dé vida. Y además, ¿qué más hay en el desierto, Beto? Cuando cruzaste ahí, casi de mojado, ¿te acuerdas cómo estaba el sol? Un sol abrasante, un sol que te quita las fuerzas. Y de noche, ¿te acuerdas, Beto? ¿Cómo te tapabas con las hojas ahí de maguey casi porque el frío te hace temblar en el desierto? ¿Sí? Por ahí el Señor, ¿verdad? A veces nos quiere llevar, ¿verdad? En esos lugares, ¿verdad? En fin, ese desierto es un símbolo de soledad, es un símbolo de inclemencia, de incertidumbre para que puedas vivir. Y por ahí los pasó. ¿Será malo Dios? ¿Será malo el Señor? Y te acordarás por todo el camino por donde te he traído, dice el Señor Jehová, por toda esa vida que has llevado, para que te acordaras que en tus fuerzas no pudiste. Una maestría, inglés, computación, un curso de liderazgo, todo. Yo estaba listo para comerme el mundo a puños y no tuve trabajo por 2 años, hermano. Los planes del Señor son mayores. ¿Sí? El gran subdirector de construcción del departamento corrido de su casa porque no tenía para darle de comer a su familia. ¿Sí? Te acordarás por todo este lugar donde te he traído. Deuteronomio, debes tú saber que es la ley repetida, como les estaba diciendo otra vez al pueblo de Israel que tenían que recordar la experiencia que nunca se les debía olvidar de pasar por ese lugar. Nunca se me va a olvidar cuando yo clamé, Señor, un día más no aguanto esta situación. Un día más. Quizás ustedes fueron valientes y le dijeron, Señor, ya párale. Yo le dije, un día más, Señor, ya no aguanto esta situación. Para enseñarte, ¿verdad? Que hay un pan, ¿verdad? Que el Señor te da, ¿verdad? Una vida que puede ser sustentada sin ese pan material, al que siempre andas allí como si fuera lo más importante. Para que ellos se dieran cuenta y recordaran toda su vida, toda su larga vida, y no lo olvidaras nunca. ¿Quién fue el que te sustentó en ese desierto donde ni Coca-Cola sabía? ¿Quién? ¿Dónde estaba tu gran compadre? ¿Dónde estaba tu gran amigo que te dijo que nunca te iba a defraudar y que siempre iba a estar contigo? Cuando estaba joven confié en algunas personas, ¿verdad? Yo dije, no, fulanito de tal ya me prometió que él iba. Y cuando vas derrumbándose tus naipes, dices, caray, me estoy quedando solo. No, es para que sepas quién es tu Dios, que estuvo contigo en ese desierto, que fuiste sustentado por Él, por algo que no produjiste. Ellos no sacaron, ¿verdad?, que no salieron precisamente de Egipto toda la provisión, sino que de día les daba sombra, de noche una columna de fuego, descendía maná del cielo, una comida especial que no conocían, algo que no conociste. Yo no sabía ni cómo comía cuando no trabajara, pero venía del cielo y todos los días mis hijos y yo comíamos. Bendito sea su nombre,
por reconocer que no solo del pan material del que te afanas tanto vas a vivir. Eso era lo que el Señor quería enseñarle a su pueblo. Segundo, es la vida que atraviesa las pruebas. Ese desierto por donde el Señor te ha traído, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Para probarte. ¿Cómo vas a saber cuánto tienes de esa gracia de Dios si no pasas por los problemas? Si no te has enfrentado por esos gigantes y has visto la gracia de Dios porque tú no tenías ni fuerzas para levantarte sobre uno de esos gigantes. Y el Señor, cual poderoso gigante, fue por ti y luchó por ti y te levantó y te dio la victoria. Es la vida que atraviesa las pruebas. La vida, ¿verdad?, de ausencia de pan conlleva una vida de quebrantamiento. No tengo pan para mis hijos, no me alcanza. Pero el Señor, ¿verdad?, sacó a ese pueblo que iba a servirle como una nación apartada y escogida, diferente a todo el mundo, que supieran quién era su Dios y que no dependieran de las cosas, que miraban sus ojos delante, porque había algo mejor, un camino más excelente. Y esa es la vida, ese es lo que debemos aprender, no solo del pan material, no solo de tus fuerzas, no solo de tu juventud, no solo de tus saberes. Si el Señor dijo que era su especial tesoro es porque lo eres. Si el Señor te dijo que no te dejaría ni te desampararía, es porque te lo va a mostrar y es más fiel su palabra que el pan tangible, material que vives. Va a ser, ¿verdad?, en ese marco de pruebas, en esas aflicciones, ¿verdad?, donde Cristo, ¿verdad?, te mostró personalmente cómo luchó con Satanás. No solo de pan vive el hombre, después de 40 días y 40 noches. Lo que no has pasado tú ni yo. El ayuno más largo que he tenido ha sido de 7 días. Y no todo el día, nada más hasta las 6 de la tarde. Porque no he aguantado más yo. Sí he sabido que hay gentes que lo hacen, ¿verdad? Pero el Señor tenía 40 días y 40 noches y luchó con Satanás y venció. Venció. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que el Señor te ha dado en tu corazón. Yo te he dicho que tu familia es para mí. Pero ves que ya se metió a las drogas tu hijo y ves que ya cuesta abajo. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿A quién le crees? ¿A la palabra de Dios? Eso lo he vivido en mi carne propia. Satanás se quiso llevar a uno de mis hijos. ¿Sí? Me digas lo que me digas, papá, no lo voy a dejar. Eran unas puñaladotas que sentía yo en mi corazón que decía, padre, no voy a poder con la vida si no rodar uno de mis hijos, padre. Y se mete uno en la guerra, ¿verdad?, espiritual, la que luchó allí en Jericó el Señor Jesús. Una guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, ¿sí? Contra gobernadores de las tinieblas. Esos son tus verdaderos enemigos. Mi enemiga no era mi hija, ¿sí? Mi enemigo era lo que estaba atrás de mi hija, luchando por arrastrarla, ¿verdad? Las pruebas, ¿verdad?, nos hacen estar carentes a veces de cosas materiales o de alimento, ¿verdad? Y es cuando solamente dependes de la intervención divina. Divina. De esas personas que a veces el Señor trae, como a Elías. Su mejor comida era la que le llevaron los cuervos. La mejor torta que había comido, porque venía del cielo. Y fue sustentado y tuvo fuerzas y se levantó y caminó animoso, porque no solo de pan vive el hombre.
De las piedras el Señor puede hacer salir agua y agua viva. Tercero, esa vida es la vida que tiene el hambre que solamente Dios produce. Solamente Dios produce, es el autor de ese hambre y de ese sustento que te provoca el Señor. Porque Dios está más interesado en formar tu carácter, en que ver una persona rozagante, llena de cosas materiales de esta vida. Porque ese carácter solamente se forma ahí, en el hambre y la sed que tengas. ¿Sí? Y por eso pasas por esos desiertos, para mostrarte su gloria y su poder y que nunca se te olviden. ¿Sí? Dios provoca ese hambre en su pueblo. Por eso has pasado por donde has pasado y pensaste que Dios te había dejado, cuando Él lo que quiere es formar en ti madurez. Se aseguró de sustentar a su pueblo del maná que no conocían, de la palabra de Dios, de la provisión que llena verdaderamente tu ser. He visto gentes llenos de billetes, clamando al cielo por una bendición porque no encuentran la salida. Y yo decía, oye, yo quisiera tener lo que tú tienes. Y mira, estás llorando en la vida. ¿Sí? Políticos que lloran queriendo tener una vida como la que tú llevas, con la bendición de Dios que enriquece. Ahorita no sé dónde anda mi mujer. Ahorita no sé ni lo que hacen mis hijos, decía esa persona. Imagínate la soledad que a veces se vive en esos lugares. Ese hambre, esa sed, ¿verdad? Fue sustentada por maná, algo que tú no cosechaste, algo que tú no te esforzaste por tener, que vino directamente del cielo. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios y no en el alimento? Y no en las cosas, ¿verdad?, que ven delante de nuestros ojos. De ese maná. Para que aprendamos a saber que sus hijos no solo de pan viven, del pan material, el que creemos que es nuestra vida. No, para que tengan una buena educación, ¿no? Y mira, tienen una buena educación. Les dije de la señora que me encontré hace como un mes ahí en el hospital. ¡Su hijo! El que había estudiado en las mejores universidades y por la que ella se había volado toda su vida trabajando. Ahora le decía, cuando regresó de quién sabe qué país andaba por allá, y estaba mal la señora, regresó, dijo, sí, ya regresó mi hijo, a lo mejor se queda, a lo mejor me voy con él, al otro, no, dice mamá, métete a un asilo, ya estás vieja. Su gran retoño porque el Señor nos recuerda que no solo de pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese maná, esa provisión del cielo, esa palabra de Dios, es una de las formas increíbles que Dios tiene, ¿verdad?, para ti. Con una sola palabra puede cubrir todas tus necesidades. Solo créele. Al que cree todo le es posible. Al que cree en su palabra, aunque esté muerto, vivirá. Todas sus necesidades. Para que puedas funcionar como Él quiere y no como has vivido, siempre dependiendo del pan material, siempre dependiendo de ese pan que no es lo suficiente para darte la vida que Dios tiene para ti, escondida en su maná, en sus cosas divinas que Él tiene. Ese maná representa a Cristo, al que tú has recibido por fe. Ese que te da las fuerzas, que te da la vida, ¿verdad? Por eso, allí en San Juan 6, Él se hace y se declara, yo soy el pan de vida.
Tienes que aprender a comer de ese maná. Solo Él satisface todo tu ser. El pan de vida, ese que los fariseos tanto se escandalizaba. ¿Qué quiere decir con que nos da a comer su carne? Cuarto, es la vida que sustenta con el maná, la vida que el Señor te ofrece. Hay comidas que todavía no conoces, pero van a ser las más exquisitas, porque vienen del cielo y especialmente preparadas por el gastrónomo de gastrónomos. No les va a faltar nada. A veces te va a doler, pero vas a conocer lo que es el maná escondido para sus hijos. Israel solo conocía los espuerros y las cazuelas y los ajos y las cebollas y quería regresarse allá, como a veces está sucedido a ti. Vivía yo mejor en aquel chiquero, en aquella... Porque no has probado el maná de Dios, el maná escondido. Dios reservó para ellos una comida que no conocían. Y está reservando para ti una comida que todavía no has probado. La que tiene preparada para sus hijos es mejor que la que prepara cualquier chef de esta tierra. Una comida, ¿verdad?, que probó Elías. Una comida que probó el pueblo de Israel. Y de la que a veces te hartas. Ay, tanto encerrarse en una iglesia. Tanto orar, tanto pedir. Porque nuestro cuerpo terrenal, ¿verdad?, está en lucha con el espiritual. ¿Sí? Una comida, ¿verdad?, que tiene todos los nutrientes para darte la fuerza que necesitas en todos esos lugares donde has entrado y que a veces dices que no puedes. Para poder resistir en ese desierto en el que a veces caminas y que el Señor ha permitido para hacerte conocer el maná escondido, la vida verdadera. Esto es lo que representa el maná. Todo lo que sale de la boca de Dios, no solo de pan, del pan material en el que estás afanado de día y de noche, en el que pierdes todo el tiempo, sino del que sale de la boca de Dios. Segundo, hay una vida que debe ser sustentada por el pan espiritual, por la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese pan es la palabra de Dios. Es la expresión del deseo de Dios. Es la expresión de lo que debemos anhelar. Dice Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué has llenado tu corazón? ¿De qué has llenado? Lo has llenado de la palabra. Entonces de ese deseo va a ser satisfecho tu corazón. Una palabra limpia, una palabra pura, sin contaminación, nutriente. Como la que expresó, ¿verdad?, el salmista. La palabra de Dios es limpia. ¿Cómo la conocía David? La palabra de Dios es pura. ¿Sí? Desde un principio, el deseo de Dios, ¿verdad?, se vio plasmado en lo que fue creando. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y la luz alumbró tu vida cuando vino. Y ya no caminaste más en tinieblas. Pudiste ver el camino seguro que antes no podías por la ceguera espiritual que nubilaba tu caminar, tu vista. La luz descubrió lo seco y entonces comenzó a producir, ¿verdad? Se creó la vida que ahora conocemos. Se fue descubierto todo a ti, ¿verdad? Para que conocieses la verdadera vida, ¿verdad? Y esa es la palabra.
La palabra de Dios. Lo que sale de la boca de Dios. Lo que el Señor ha querido que siempre sigamos. Y no la vida engañosa en la que a veces nos involucramos, ¿verdad? Yo también. Pensé que esta vida se podía vivir así, como me lo enseñaron, como el mundo me engañó, ¿verdad? Y cuando me di de topes en la vida porque no podía, tuve que regresar a mi origen y decirle, Padre, ayúdame, porque no me sirvieron las fórmulas del mundo. El deseo de Dios, ¿verdad? Siempre se va a cumplir. Su deseo es que seas bendito. Su deseo es que ocupes el lugar en el que Él te ha puesto. En el que Él te sustenta cada día. Tiene el sello de Dios. Y el sello de Dios es que se va a cumplir, venga lo que venga y pase lo que pase. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso dice Números 23:19. Esta es la palabra de Dios. La vida que debe ser sustentada con el pan material. 2. El pan encarnado en Jesús. El pan de vida que es Jesús. Ella es la encarnación del Verbo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos en luz como del único Hijo de Dios, lleno de gracia, que llenó mi vida, con la que no podía y que solo la gracia me sigue sustentando ante tanta impunidad que se ha multiplicado, ante tanta mentira y tanto hombre perverso, ¿verdad? Que llena tu ciudad y el mundo entero, ¿verdad? Llenándose de vénganos tu reino solamente, ¿verdad? Solamente la gracia del Señor es la que te sustenta. Se acabaron a una empresa muy poderosa que era Petróleos Mexicanos. ¿Sí? Lo exprimieron hasta no dejarle nada. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo subsistir a ello? Para eso está el pan de vida, ¿verdad? Para que mires a lo eterno, a lo verdadero, y no, ¿verdad?, a lo superfluo, a lo que va a perecer. Eso es Jesús. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, del pan que debes aprender a comer y del cual hemos visto su gloria, lleno y abundante gracia y verdad, misericordia y verdad, perdón y verdad, perdón y palabra de Dios que da vida. Fue el instrumento que Dios hizo para nuestro sustento y del cual debemos de comer diariamente. Dice, ¿verdad? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Eso dice Juan 1:3. Nada, ¿verdad?, de lo que fue hecho hubiera sido hecho sin Jesús. Y ese es tu pan. Dios manifestó, ¿verdad? Manifestó su poder a través de la palabra. El poder en el cual tú estabas inmerso a condenación vino a ser vida para ti. La muerte de Jesús, la que tú no podías pagar, Él la pagó por ti. Y se vino a hacer una realidad. Por eso esa palabra, así ha dicho Jehová en el Antiguo Testamento. De cierto te digo ahora, decía Jesús. De cierto te digo. Nos confiesa una realidad en la que tenemos que estar viviendo a cada día. Yo soy el pan que descendió del cielo. Un pan que no pudieron entender los que estaban en esa época y que a veces ni nosotros podemos entender. Pasó ese pan y ellos estaban adorando a su Dios y no le vieron. No nos puede pasar lo mismo.
Ese pan es